Efesios capítulo 4, versículo 3 dice que nosotros debiéramos esforzarnos diligentemente para preservar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Esta es la lección número 9 y el título de la lección, el Espíritu Santo y la Iglesia. Estamos en este lindo lugar aquí en Brasilia. Este es el famoso puente de JK que une un sector de la ciudad con otro. La palabra clave es unión, une una parte con otra. Y este es el tema central de la lección, unidad. Contrario al egoísmo, individualismo, Dios quiere que estemos unidos unos con otros, principalmente unidos a Cristo. Y vamos a tocar dos asuntos, ¿qué les parece? En esta lección. El primer bloque de nuestro bosquejo, vamos a hablar sobre la base bíblica de la unidad y también el símbolo de la unidad. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el método de Cristo, el método de Dios para la unidad. ¿Todo bien? Entonces vamos a comenzar con esta parte. Primero, ¿cuál es la base de la unidad? Y sin duda, la base de la unidad es Cristo. Por eso Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra fundamental es Cristo Jesús. Él es la piedra angular, la base de la construcción de ese edificio. Si no tuviésemos de ninguna manera armonía, no tendríamos unidad. Si Cristo no está presente como base de esta construcción, no habría unidad. Hay otra metáfora que es la del cuerpo, y cuya cabeza es Cristo, que mueve todo el cuerpo. Entonces, la unidad del cuerpo solo tiene sentido cuando alguien es el motor, la base de esta unidad. Y es Cristo Jesús quien coordina y guía tus pensamientos, tu mente. Tú podrás tener en la iglesia una unidad perfecta. Ahora, vamos a un segundo asunto, el simbolismo de la unidad. ¿Cuál es el símbolo que usa la Biblia para la unidad? Sin duda es el bautismo. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:4 que somos sepultados en el agua y después somos muertos a nuestro antiguo hombre carnal y nacemos a una novedad de vida en Cristo. Nos vinculamos a Cristo a través del bautismo. Pero no solamente es un vínculo con Cristo, también es un vínculo con la iglesia. Por eso es que cada vez que alguien se bautiza, se une al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este es la iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo. Ahora, ¿cuál es el método de Dios que realmente menciona en la Biblia para poder saber qué es unidad y qué no es unidad? Porque hoy existen movimientos carismáticos y movimientos ecuménicos queriendo unir las personas alrededor de un propósito para que estén unidos, ¿no? ¿Será que esta unión viene de Dios? ¿Cuáles son las características, los elementos de la unidad en la Biblia? En primer lugar, hay algunos falsos elementos que podrían crear una unidad artificial. Podría ser, por ejemplo, un elemento falso, que la unidad se dé por legislación. A partir de ahora todos acordamos estar unidos. No es por legislación. Tampoco es por acuerdos humanos. Entre unos dicen, está bien, yo me uno, y el otro dice, también yo me uno. No importa lo que tú pienses, lo que tú crees, lo importante es estar unidos. Este asunto también no proviene de Dios porque en la Biblia no existe verdades relativas. Existen verdades absolutas y está en un marco de la palabra de Dios. Otro asunto es que las personas se unen con propósitos tal vez erróneos, con propósitos que no son los mejores, a pesar que pueden haber buenas intenciones. Por ejemplo, la construcción de la Torre de Babel, que fue construida, todos se unieron, tenían una sola lengua, un solo propósito, pero el propósito no era el correcto. Y entonces Dios confundió las lenguas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método divino de Dios para la unidad? El primer elemento, en la lección de esta semana y en la Biblia encontramos en Colosenses 3:14, que dice, encima de todo esté el amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces, el amor une personas, no es el amor falso, el amor de Dios en el corazón hace que las personas se vinculen, hace que nosotros podamos amar a Dios. No es mi amor, el amor de Dios en mi corazón
Ahora, no queda solo en aquel amor, te amo, nos unimos todos en amor. Hay un elemento fundamental y por eso Juan 14:15 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero obedece reglas, no está desposeído de mandatos divinos para poder preservar la unidad dentro del vínculo del amor. Otro elemento fundamental que estudiamos esta semana es la unidad en la palabra de Dios, una sola fe, una sola doctrina. Esto crea unidad, la verdad nos une unos con los otros. ¿Qué te parece? Este texto de Juan 17 que dice, santifícalos en tu palabra es verdad, está en el marco de la unidad. Jesús orando por sus discípulos diciendo, yo quiero que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y el elemento de la unidad es la verdad, porque entonces las personas se juntan en relación a la verdad y otros al lado del error. Habrán dos grupos. ¿Y qué hace que la verdad sea destacada y definida? La palabra de Dios crea límites. Este texto de 1 Corintios 4:6 dice, no ultrapasen lo que está escrito. O sea, no vayamos más allá de lo que está escrito, porque eso crea desunión. Lo que crea unión es lo que está establecido en la palabra de Dios. Efesios 4:5 dice, una fe, un bautismo, una creencia, una doctrina, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere, lo que une realmente. Y la unidad verdadera es alrededor de los principios bíblicos y no de las creencias personales de las personas. Y un tercer elemento, sin duda, es la misión y el servicio. Si no existiera una misión, la iglesia no tendría un sentido. ¿Para qué sirve? La iglesia sirve porque hay una misión y entonces se crea sinergia. Se juntan las personas para cumplir una misión, se cumple de manera extraordinaria. El Espíritu Santo es derramado para cumplir una misión. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 2? Dice que el Espíritu Santo fue derramado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces después ellos comenzaron a hablar en lenguas. Quiere decir, cada uno explicaba la Biblia, el mensaje de salvación en la lengua de las personas y ellos entendían su propio idioma. No era apenas para edificarse a sí mismos, sino para predicar el Evangelio. Cada vez que el Espíritu Santo es derramado, hay unidad, todos estaban juntos, unánimes. El Espíritu Santo fue derramado y entonces ellos salieron a predicar y Dios dio diversos dones para que se cumpliese esa misión. Juan 17:23 dice claramente, a fin de que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Entonces la gente va a creer cuando la iglesia, las unidades de acción, los grupos pequeños se junten, vean unidad de propósito, unidad en la Biblia, unidad en el amor y ahora unidos en la misión. Amén. Creo que este es un asunto fundamental en la lección, esos tres asuntos, unidad en el amor, unidad en la misión y en la segunda parte, la unidad en las escrituras, en la palabra de Dios. Dos aplicaciones que yo encuentro, ustedes pueden encontrar muchas más. En primer lugar, toda reforma y reavivamiento verdadero proviene del Espíritu Santo. Es decir, deben estar fundamentadas en las escrituras y no apenas en sentimientos o en conceptos humanos. Cada vez que la iglesia se unió alrededor de las escrituras, la iglesia fue reavivada. Por eso es tan importante que la palabra de Dios, primero Dios, la Biblia, la lección de escuela sabática estén en la práctica diaria, primaria de cada persona. En segundo lugar, una de las características de Jesús fue el servicio. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y los primeros apóstoles estaban unidos, repartían el pan juntos, pero ellos tenían servicios a la comunidad, eran relevantes para los demás. Nosotros no estamos unidos apenas para servirnos a nosotros, estamos unidos para servir a los demás. Y un último asunto, la creatividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer como resultado de todo esto? Un principio fundamental, el Espíritu Santo produce unidad. Y esto no es por casualidad. Si el Espíritu Santo produce unidad, quiere decir que nosotros tenemos que buscarlo a través de la Biblia, la oración, el estudio diario y la búsqueda de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en la vida. Por eso este movimiento Primero Dios es fundamental. Te invito a buscar a Dios en la primera hora, cada día, hacer de esto nuestro primer trabajo. La Biblia, la lección, la oración firme en tu corazón. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra.
Bendice, Señor, la unidad en tu iglesia y la unidad contigo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.